Hace unos años, mientras trabajaba en la Universidad Adventista del Plata en la Argentina, invitamos para una clase de posgrado a uno de los educadores argentinos más distinguidos, el doctor Francisco de Lich. Él había sido rector de la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública más distinguida, y la Universidad Nacional de Córdoba, probablemente la segunda de las instituciones argentinas más importantes. Y nos sorprendimos en la Universidad Adventista que él aceptara venir por una semana a dar una clase intensiva de legislación educativa. El doctor de Lich llegó un domingo de tardecita y me dijo: seguramente estarán curiosos por qué yo acepté una invitación de una universidad privada chiquitita de este país y por qué les voy a dedicar una semana y casi no les voy a cobrar. Y dijimos, efectivamente, estamos muy curiosos. Él dijo: yo soy un sociólogo y estoy curioso con los adventistas, los he venido a mirar. Deme algo que yo pueda leer rápido y entienda lo que es la educación adventista, de modo que no meta la pata, no me equivoque mientras esté con ustedes esta semana. Y yo le dije: le voy a dar un libro pequeño que usted lo va a poder leer y con eso le alcanza. Así que fui a mi oficina, conseguí un ejemplar, ¿se imaginan?, del libro La Educación y se lo di el domingo de noche. El lunes temprano lo fui a buscar al hotel para llevarlo a la clase y traía el libro en la mano. Y me dijo: ¿quién es esta White? Me leí todo el libro, todo de tapa a tapa. Mire, lo tengo subrayado y de hecho lo tenía marcado, muy marcado. Me dijo: si la educación pública en la Argentina siguiera este libro, estaríamos en la gloria. Y yo me quedé sorprendida. ¿Dónde vive la autora?, me dijo. ¿Quién es? No, le dije, este libro fue escrito en 1903. No puede ser, me dice. No puede ser. Sí, en 1903. ¿Tiene algún otro libro de la White? Y le dije: sí, le voy a conseguir otro. Y pensé, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Y algo me impulsó a elegir El deseado de todas las gentes. Le dije, pensé en mí, si este hombre necesita algo, además de entender la educación, necesita un encuentro con Jesús, le voy a dar El deseado de todas las gentes. Y se lo di. Le dije: usted va aquí, va a entender al que inventó a la educación, acá va. Y en 2 días leyó El deseado, y El deseado de todas las gentes es grueso. Era el miércoles de esa semana, y terminando las actividades me dijo: necesito hablar contigo. ¿Sabes qué? Yo soy demasiado pecador. Dios, tú no sabes, aquí toda la gente es muy santa, pero yo soy demasiado pecador. ¿Será que hay esperanza para mí? Dame otro libro de la White. ¿Será que la White escribió algo de sociología? Y yo pensé, sí, le dije, claro que sí. Y elegí El conflicto de los siglos. Dije, con este libro vas a saber cómo va a terminar el mundo, qué pasa con la sociedad. El doctor de Lich me escribió, me mandaba una tarjeta de Navidad por muchos años recordando esa experiencia, y yo tengo la esperanza de encontrarlo en el cielo, que haya tenido la oportunidad. A esta hora vamos a dedicar algunos minutos para mirar a la educación en el pensamiento de Elena de White. Y quiero hacerles una pregunta. La pregunta es: ¿y si no tuviéramos educación en este mundo? ¿Qué seríamos sin educación? Sin educación.
Tal vez podemos imaginarnos sin escuelas, ¿verdad? Sin escuelas estaría, para los que nos gusta solamente el receso en la escuela, estaría muy bien. Un mundo sin escuelas, pero sin educación, es decir, sin que tuviéramos la capacidad de aprender, sin la capacidad de aprender, sin la capacidad de enseñar. Imagínense que no hubiéramos aprendido nada desde que hemos nacido, que no le podemos enseñar nada a nuestros hijos, a los miembros de iglesia, a los colegas en el trabajo. No, ¿verdad? No es posible imaginarnos un mundo sin educación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que inventó la educación. Dios inventó la educación y la inventó para todas sus criaturas, para todas, empezando con una escuela que estableció en el cielo, allá en el cielo, para los seres no caídos, y que trajo aquí a la tierra como un programa de extensión, como esos programas de extensión que nosotros ofrecemos. Un título de la Universidad de Montemorelos en Dominicana, en El Salvador, en Angola, un programa de extensión. Porque Dios pensó a la educación como un recurso importantísimo para todos los seres creados. Y lo pensó para los seres perfectos. Pero cuando el ser humano se equivocó, también pensó la educación para este momento en el que nosotros estamos viviendo, en un mundo imperfecto. Y tiene planes futuros para la educación en el mundo nuevo, en la tierra nueva, cuando volverá a hacer la educación para nosotros, los seres humanos, como fue en el cielo. Resumir el pensamiento de Elena de White en unos pocos minutos sobre la educación es una tarea difícil. Y he pensado distintas aproximaciones, pero de entrada quiero decirles que si ustedes quieren leer el pensamiento de Elena de White y están listos para un par de libros, pues uno de esos tiene que ser la educación. Uno. Este es uno de mis ejemplares primeros. Debo haber leído 15 o 20. Tengo copias marcadas diferentes, pero a esta le tengo un especial cariño. Y un segundo libro, si es que trabajan en el negocio de la educación, probablemente la educación cristiana, que tiene muchos consejos prácticos. Si quieren mirarlo desde la paternidad, conducción del niño, consejos para padres, maestros y alumnos. Y si trabajan en la iglesia, pues tienen una riqueza muy grande. Pero si ustedes me dijeran que no tienen tiempo de leer nada más que un capítulo de un libro, y eso es todo, les voy a recomendar un capítulo de un libro que sintetiza magistralmente todo el pensamiento de Elena de White sobre educación. Y es justamente el primer capítulo de este libro, el primer capítulo del libro La Educación. Así que ténganlo a mano, porque de la educación no nos vamos a zafar. Dios la inventó, la creó para los seres no caídos, y si esperamos ir al cielo, pues vamos a tener una escuela en el más allá. Y Elena de White sintetiza magistralmente el concepto de la educación en el primer capítulo de su libro. En la Iglesia Adventista, el estudio y el concepto de educación no fue uno de los primeros que apareció. De hecho,
En 1848, el primer emprendimiento al que se le encomendó a Elena de White y su esposo tiene que ver con las publicaciones. 1848. Elena de White era muy joven, estaba 20 y tantos. Luego, un poquito más adelante, en 1863, la iglesia se organizó como tal, como una entidad, como una iglesia. Y todavía no pensábamos sobre educación, ni siquiera sobre la formación de pastores. La historia dice que cuando alguien, un joven, tenía el interés de convertirse en un pastor, en un ministro, lo que hacía Jaime White era darle una Biblia y unos rollos de profecía y le decía, ve y predica, si te va bien te puedes quedar con la Biblia y los rollos, y si te va mal me lo devuelves para que se lo dé a otro. Y eso era el entrenamiento. 3 años después, 1866, aparece el mensaje de salud. Elena de White tiene una visión primera que luego se expande y la iglesia incursiona en el mensaje de salud tan precioso que tenemos hoy. Y no fue hasta 1872 que Elena de White escribe por primera vez el concepto de educación. Si ustedes quieren leer ese mensaje, que ella lo publicó así, como un folleto, en un pequeño panfleto que se tituló La educación apropiada, y que hoy lo podemos encontrar en español en el primer capítulo de la educación cristiana. Ese fue el primer empuje. Y desde 1872, desde ese primer mensaje sobre educación, Elena de White tomó un interés especial en la educación por el resto de su vida. Y escribió numerosos consejos inmediatamente relacionados con la escuela de Battle Creek, la primera adventista que se fundó allí. Posteriormente, con un nuevo inicio en Australia con la escuela de Avondale. Y a su regreso a los Estados Unidos, ya anciana, publicó este libro que les he estado recomendando, La Educación, 1903. Un par de años después, en el libro El Ministerio de Curación, dedica una sección especial a la educación. Y algunos de los mensajes que tiene allí no aparecen, algunos de esos conceptos, en otro de sus libros sobre educación. 1913, Consejos para padres, maestros y alumnos. Elena de White fallece en 1915 y posterior a su muerte se compila los consejos numerosos que había dado a instituciones adventistas en el compendio que conocemos hoy en español como la educación cristiana. Pues, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Si salgo aquí a la calle, a alguna de las calles de Montemorelos, y pregunto qué es la educación, me van a decir que tener un título, estar preparado para vivir en este mundo, que le vaya bien a uno aquí, tener buenos modales, eso es ser educado, saber mucho, nos va a decir. Sin embargo, Elena de White presenta un concepto de educación que es lo mejor que se haya escrito como tal, lo mejor. Y ella en su libro La Educación, en este primer capítulo, dice: tenemos un concepto estrecho y bajo de la educación. Y nos está hablando a nosotros los adventistas. Tenemos un concepto estrecho y bajo. ¿Qué tal? Es un gran piropo que nos digan que tenemos una mente estrecha y andamos volando bajo. Nosotros, los adventistas, podemos tener un concepto estrecho y bajo de la educación.
Si pensamos que es un curso de estudio, es estrecho. Si pensamos que es para que nos vaya bien en los 70, 80, 90 años que vivamos sobre esta tierra, es bajo, andamos volando bajo. Y el concepto de ella está escrito aquí, y quisiera que me acompañen en la lectura. La verdadera educación, conocemos esta cita, significa más que un curso de estudios. Es decir, un curso de estudios es estrecho. Significa más que la preparación para la vida actual, porque hay otra vida. Abarca todo el ser, todo lo que yo soy, todo, no queda nada afuera. Y toda la existencia accesible al hombre. Fíjense cómo lo estira al concepto y lo profundiza en las dos dimensiones. Y ella dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y el propósito es preparar al estudiante, al ser humano, para servir en este mundo y para un servicio más amplio en el mundo venidero. No hay alguien educador en esta tierra que haya escrito un concepto mejor. Por eso Delitzsch y muchos otros educadores distinguidísimos en este mundo se inclinan frente al concepto que presenta Elena de White sobre la educación. ¿De dónde lo toma ella? De las Sagradas Escrituras y de la revelación que Dios le ha dado de una manera increíble. Entonces, ¿qué es la educación? Es todo el ser creciendo constantemente. Todo mi ser desarrollando en crecimiento. Eso es la educación. ¿Dónde consigo una educación así? ¿Dónde la consigo? ¿De dónde se obtiene una educación de ese tamaño? Pues hay dos fuentes. Y Elena de White las presenta muy bien. Una de estas fuentes es las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras tienen un poder. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y transforma el alma. ¿Has experimentado esa transformación, lo que hace la palabra de Dios en ti? Y la palabra de Dios no solamente penetra mi alma, mi espíritu, sino también mi inteligencia. Elena de White dice que para el desarrollo intelectual no hay nada mejor que el estudio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, dice ella, para el desarrollo intelectual, es mejor que cualquier otro libro y que todos los libros juntos. Hasta hace unos años, los eruditos de este mundo creían que uno no podía crecer, desarrollar la inteligencia. Con lo que venía, con eso se las tenía que arreglar. Pero ahora ya saben que sí, Elena de White ya lo había dicho. Se puede desarrollar la inteligencia. Y para subir mi cociente intelectual, las Sagradas Escrituras es mejor que cualquier otra fuente. El otro libro es la naturaleza. La naturaleza es la expresión del amor de Dios. Es la expresión de Dios. Y al mirar la naturaleza, al mirar la ciencia, podemos conocer a Dios. Lo podemos conocer. Y se produce una interacción entre nosotros, los seres humanos, y las Sagradas Escrituras, y entre nosotros y la naturaleza, y allí se da algo misterioso que es la educación.
Y Elena de White lo resume en una cita que eligió ayer en el programa de apertura el director de Asuntos Religiosos del Estado de Nuevo León. Si ustedes estuvieron aquí, recuerdan, es esta: el efecto, dice ella, de la comunión entre el Creador con el ser humano, el Creador a través de sus sagradas escrituras, el Creador a través de la naturaleza, el Creador hablándome a mí, el efecto, dice ella, sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre el alma, sobrepuja toda estimación. Y allí, en esa comunión, es donde se halla la educación más elevada. ¿Quieren el secreto de la mejor educación de este universo? Está ahí, en la comunión entre el Creador y el ser creado. Y la encontramos en estos dos libros que Dios nos ha dado maravillosamente. Pues entonces nos tenemos que preguntar, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos? ¿Quiénes somos para poder ser educados? Y esta es una pregunta que es muy válida, porque en este mundo nos preguntamos, ¿quién es el ser humano? Si leemos los libros de texto que aparecen en las escuelas, nos van a mostrar el dibujo del monito, del chango, que es nuestro antecesor. No es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero al mismo tiempo nos van a decir que nosotros tenemos un potencial de desarrollarnos sin límites. Y no es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Elena de White pone muy en claro lo que es el ser humano. Es un ser creado por Dios, a su imagen, física, mental, moral, pero que la perdió y casi se borró. Y justamente la educación es eso, es recuperar la imagen de Dios. Los que estudiamos el folleto de la escuela sabática la semana pasada, revisamos esto justamente. Y que revisamos que podemos comenzar a recuperar la imagen de Dios en este momento. No necesitamos esperar llegar hasta el cielo. Dios puede hacer ese trabajo en nosotros, ya ahora. Y ese trabajo, ese se llama educación. Así que, ¿qué es la educación? En última instancia, la educación es una obra divina en nosotros como seres humanos, que consiste en que Dios trabaja en nosotros recuperando su imagen, puliéndola, esculpiendo en nosotros su imagen. Y esto lo hace al salvarnos, lo hace a través del servicio y desarrollando en nosotros un carácter puro y santo. Con esta educación, ¿cuáles serán los resultados? ¿Se imaginan a una persona educada así? Nos miraríamos al espejo, nosotros educados en ese concepto, ¿y qué veríamos? ¿Quieren mirarse en el espejo ideal? Ella lo describe en una cita y dice así: semejante educación, algo hice. No está bien. Bueno, ¿cómo hace Dios con esto? ¿Cómo Dios nos educa? Dios nos educa con las mismas fuentes. Su método es el amor. Ese es el método. Es el amor que lo vemos aquí, en las Sagradas Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios es amor, dice Juan. Y nos da el mandamiento: amen a Dios y al prójimo. Amor.
El mismo amor lo vemos en la naturaleza, ¿o no? Toda la naturaleza, dice Elena de White, está hecha para que nos sirva a nosotros como un regalo de amor de Dios. Todo, las flores, los animales, el aire, los colores verdes, todo. Así que nuestra respuesta al regalo maravilloso de Dios que nos creó, que nos salvó, que nos regala la naturaleza, que dio su vida y que todavía, como cereza para el pastel, nos hizo libres, con la capacidad de elegir. Eso nos regaló. No nos hizo robotitos, sino nos hizo libres. Y entonces, ¿cuáles serían los resultados? Dice ella, semejante educación provee algo más que disciplina mental. Y nosotros respetamos y a veces hasta veneramos a aquellos que tienen una mente brillante y que son eruditos, que tienen un pensamiento, una memoria, una capacidad. Pero es más que eso. Más que una disciplina mental. Provee algo más que una preparación física. Y hay algunos que nosotros miramos y qué físico, qué cuerpo, qué salud. Provee más que eso. ¿Qué hace? Fortalece el carácter. Fortalece el carácter. Y miren aquí en esta descripción que sigue hay algunas palabras claves. Díganme si no las queremos para nosotros. Fortalece el carácter de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia. Verdad y justicia. Al deseo egoísta de la ambición mundana. Fortalece la mente contra el mal, una mente fuerte para resistir las tentaciones. En vez de una pasión dominante, que una pasión dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y cada deseo a los grandes principios de la justicia. O sea, el resultado es una mente brillante, un cuerpo sano y un deseo, un gusto por la verdad, la justicia, la capacidad de discernir. ¿Qué más queremos? Elena de White explica en detalles numerosísimos aspectos de la educación. Pero yo quisiera resumirlos en 3 áreas. No sé qué les va a parecer, lo podemos discutir. Lo resumiría en 3 ideas. Un potenciador y un contexto. 3 ideas, un potenciador y un contexto. A ver qué les parece. Aquí van las 3 ideas. La primera idea contrarresta a la fe ciega que tiene este mundo sobre la educación. Si leemos libros de educadores, sueñan con que la educación va a hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Es por eso que los gobiernos tienen tanto interés en la educación y diseñan los currículums y diseñan los métodos porque quieren hacer determinados ciudadanos. Y nos miramos entre un país y otro y decimos, en Finlandia, miren, allá y acá y en el otro lado. Sin embargo, Elena de White dice claramente en el libro El Camino a Cristo que la educación, la voluntad
y otros aspectos tienen un poder limitado sobre el ser humano. Solamente pueden cambiar lo externo, nuestra fachada. Y los educadores ya se han dado cuenta, aquellos que miran la realidad, que por más que trabajan con la educación, no pueden cambiar al ser humano. Inclusive parece que los más educados, entre comillas, son los más corruptos. ¿Recuerdan hace unos años en Estados Unidos con los escándalos de las empresas como Enron y otros grandes? Enseguida miraron, ¿y dónde se educaron? En Harvard. ¿Qué está haciendo Harvard? Pues Harvard enseguida puso una clase de ética. No, con eso no resuelve. No resuelve. Y Elena de White lo dice clarísimo. La educación solo puede cambiar mi exterior. La educación vista así como lo vemos los seres humanos. Se necesita, dice ella, un poder que sea externo. Y ese poder es Cristo. Así que la primera idea es la salvación. Es un concepto clave en la educación. Por eso es que finalmente ella dice, en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención es una misma cosa. Pastores, profesores, médicos, hermanos laicos, es lo mismo. Y los educadores adventistas tenemos este lema: educar es redimir. George Knight lo explica en algunas de sus obras diciendo que el fin primario de la educación adventista es un encuentro salvador con Jesucristo. La salvación. Por eso es, a mi juicio, una de las ideas claves en el pensamiento de la educación adventista, guiados por Elena de White. La segunda idea tiene que ver con para qué educamos. En este mundo educamos para qué. En este mundo, ¿para qué? ¿Para qué quieren educarse? Para ser más ricos, más poderosos. Ese es un concepto distorsionado del propósito de la educación. Elena de White lo explicó en la definición que leímos hace un momento. Prepara al estudiante para un servicio. Para un servicio. Para un servicio. Prepara, dice ella, para el gozo de servir en este mundo. Es que el servicio es el filtro de todo trabajo educativo, de toda empresa educativa. Si no apunta al servicio, la educación hace al ser humano egoísta y lo corrompe. Prepara para un gozo, el gozo de servir en este mundo. Y todavía dice algo más, para un gozo más amplio en el mundo venidero. Eso sí que todavía no lo entiendo. Porque en este mundo que hay tantas necesidades, es muy fácil entender las necesidades de este mundo y servir y tener un gozo en el servicio. Qué lindo que es ayudar a alguien. Qué lindo que es saber algo y poder compartirlo. Pero en el cielo, donde no hay necesidades, no sé. Está está arriba en mi lista de cosas para descubrir en el cielo. Yo tengo una lista que voy haciendo y una de las primeras es esta. A ver, ¿cómo va a ser el servicio allá? Pero lo creo. El servicio. Así que el fin primario de la educación adventista es aceptar la salvación de Jesucristo.
porque yo no puedo educarme si no tengo esos parámetros. Cristo necesita hacer un cambio en mí, si no voy a tener una máscara de educado nada más. Y el propósito es el servicio. Pero en ese trayecto entre la salvación y el servicio está la tercera idea, que es el desarrollo del carácter. El desarrollo del carácter. En enero de este año se realizó en Davos una reunión del Foro Económico Mundial. Allí se reunieron los empresarios más grandes de este mundo y dijeron qué es lo que necesitan en los graduados de las universidades, de las instituciones educativas, qué es lo que necesitan. Y en síntesis lo que dijeron es, no necesitan especialistas. Ellos dijeron, eso lo pueden aprender con nosotros en las empresas. Lo que necesitamos es gente que tenga un carácter, que pueda pensar, jugarse por lo que está bien, ser confiable, trabajar en equipo. Carácter. Un carácter. El desarrollo del carácter, dice Elena de White, es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Eso es el desarrollo del carácter. El desarrollo del carácter, dice ella, no es el resultado de la casualidad. ¡Ay, qué suerte! Tienes un lindo carácter. Te tocó un lindo carácter. No. Es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a una naturaleza superior. Es la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Moody dijo alguna vez que el carácter de una persona es lo que hace cuando nadie lo ve. Ese es el carácter. ¿Qué es lo que hago cuando nadie me ve? Ese es mi carácter. Y Jesús en el Sermón del Monte puso el carácter a la altura de las intenciones, ¿no? Si miras, pecaste. Ese es tu carácter. Elena de White lo explica diciendo que nosotros estamos dotados de una facultad que es la de pensar y hacer. Cuando acariciamos los pensamientos, finalmente los convertimos en acciones. Y las acciones son resultados de nuestro pensamiento. Podemos decir, ups, lo hice sin querer. Pues no, lo pensé. No pensé las implicaciones. Por eso es que el carácter es importante. El carácter está formado de nuestros pensamientos que se convierten en acciones, que las repetimos si son hábitos y finalmente nosotros somos en esencia un puñado de hábitos que forman parte de nuestro carácter. Por eso es que probablemente las 3 ideas claves en la educación adventista presentadas de una manera prístina y tan actual por Elena de White es: la educación es salvación, es preparación para el servicio y es el desarrollo de un carácter noble, resultado de un trabajo diario, cada hora. Yo les dije 3 ideas, un potenciador. ¿Qué es un potenciador? No sabía cómo ponerle a esto y se me ocurrió la palabra potenciador. A veces, si nosotros tenemos una cosa y otra, pero las juntamos, hacemos que funcionen juntas, es mejor esas 3 en funcionamiento que cada una por separado.
Y yo creo que en la educación adventista tenemos un potenciador, que es la educación integral. Elena de White dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Ese es el potenciador. Y esto es algo que no hemos explotado. No hemos explotado este potenciador. ¿Por qué? Para que Dios se comunique conmigo, yo necesito tener un cuerpo sano, ¿o no? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la uña del pie? Y ya no puedo pensar en otra cosa. ¿Me duele el estómago? Necesito un cuerpo sano. La única manera que Dios puede comunicarse conmigo es a través de mi mente, y mi mente está alojada en mi cuerpo. Necesito un cuerpo sano. Necesito una mente sana. Si yo lleno las avenidas del alma con basura, no hay espacio para que Dios se comunique conmigo. Y leímos que en la comunión de Dios con el hombre es donde se da la educación. Así que necesito cuidar mi mente y necesito mi espíritu. Esta cita de Elena de White sintetiza de algún modo la influencia que tienen uno sobre el otro. Se debería dar realce a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la mente. Fíjense lo que ella describe en una época que estas cosas no se sabía. El poder eléctrico del cerebro, aumentado por la actividad mental, vitaliza todo el organismo, incluso mi cuerpo. Y de ese modo es una ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Se debería mostrar el poder de la voluntad, la importancia del dominio propio, tanto en la conservación como en la recuperación de la salud. Es que la necesito para aprender. El efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira, el descontento y el egoísmo o la impureza. Y por otra parte, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. Es que cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito, esa comunión, fíjense, tiene un efecto sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre mi alma que sobrepuja toda estimación. Por eso nosotros necesitamos dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, no escuchar una cantidad de conferencias seguidas, porque la inactividad pues atentan, sí. Así que experimenten este potenciador. Más lo experimento, más convencida estoy. Y les dije finalmente que un contexto. Elena de White, probablemente una de las contribuciones más grandes, según muchos educadores adventistas, es ubicar a la educación en el marco del gran conflicto. Es la que me permite entender por qué mi hijito, que yo no le enseñé a hacer un berrinche, hace un berrinche. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué yo, que quiero hacer las cosas bien, termino haciendo las cosas mal? ¿Por qué esta flor hermosa en 2 días va a estar marchita? ¿Por qué se tuvo que morir mi abuelito? Dijera alguien. El gran conflicto le da sentido a la educación en este mundo. Le da sentido a la salvación, le da sentido al servicio, le da sentido a la formación del carácter. Pero la educación no termina aquí en este mundo. Si quieren saber cómo va a ser la escuela del más allá, lean el capítulo de Elena de White aquí, en el libro La Educación, que se llama así, la escuela del más allá,
¿Quieren saber cómo van a estudiar ciencia, música, historia? ¿Cómo van a hacer el servicio? ¿Cómo vamos a plantar? ¿Cómo vamos a cosechar? ¿De qué nos vamos a ocupar? Es fabuloso. Ya quiero inscribirme. Elena de White dice que mientras estamos aquí, los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos. La iglesia y la escuela colaboramos. Y hay suficiente instrucción para estos colaboradores, para la iglesia, la escuela y para los padres. Cuando estemos en el cielo, allí se desarrollará toda facultad y toda aptitud aumentará. Se llevarán adelante las mayores empresas. ¿Con cuáles estás soñando? Mayores. Se lograrán las más elevadas aspiraciones y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se levantarán nuevas alturas que despertarán las facultades del cuerpo, la mente y el alma sin fin, sin tiempo. Gracias a Elena de White por darnos de una manera organizada, concreta, clara, un concepto de educación que puede guiarnos a nosotros, nuestras iglesias, nuestras familias y nuestras escuelas, mientras estamos en este paréntesis entre la eternidad y la eternidad.